El- Estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase. Antes del receso, les decía que es importante tener una jerarquización, una distinta lectura de los condicionales, porque una oración podría tener 5 condicionales o más, y no vamos a leer todos ellos simplemente con el sí, entonces, porque ahí no vamos a poder distinguir cuál de ellos es el principal. Entonces, con ese objetivo de jerarquizarlos, cuál es el primero, cuál es el en segundo lugar, el tercero, etcétera, aceptemos eh, si quieren ustedes, una especie de convención, algo que en el lenguaje español nos da indicaciones para cómo simbolizar. El condicional que es principal lo vamos a leer con estos dos verbos. Supongamos que, y ahí introducimos el antecedente, que va hasta donde nos encontremos con un punto y coma. Luego decimos de ahí, es decir, supuesto eso, de ahí resulta que, y ahí viene, puede ser que venga una coma, 2 puntos, viene otra oración compuesta, complicada. En segundo lugar, vienen 2 lecturas que empiezan con el sí, pero el uno tiene la palabra entonces, el otro simplemente la coma. ¿Y cuál es el principal? El que tenga el entonces. Ahora, también sabemos que el condicional recibe esta lectura de solo sí. En este momento, exactamente, no recuerdo si es que esta lectura la ponemos al mismo nivel de estas dos o de la primera. Bueno, esta es la número 2, o es superior. Realmente aquí tengo una duda, voy a poner un signo de interrogación. Y finalmente, el condicional también puede expresarse mediante el verbo conlleva o entraña, pero jamás con el verbo implica, porque la implicación es otro funtor, diferente, que tiene un distinto significado. Entonces, cuando tengamos una oración con un condicional al que le asignamos la lectura conlleva o entraña, ese es el condicional que va a tener miembro izquierdo y derecho de menor extensión. Bien, entonces voy a tomar una foto solamente de este recuadro y de acuerdo con eso hacemos la simbolización. ¿Sí? ¿Sí? A ver, queridos estudiantes, entonces hagamos la identificación de las oraciones simples. Les asignamos las letras P, Q, R, S de acuerdo a su orden de aparecimiento y luego vamos con los funtores. Simbolizamos y al último, como tenemos aquí 3 líneas, reunimos todos los signos en una sola línea y finalmente revisamos la notación a los charts. A ver, Ana. Sí, profe. Por favor, dígame cuál es la primera oración simple que aparece. Un hombre está casado con una mujer. Ya, gracias. ¿Cómo simbolizamos? Con la P. Gracias. Muy bien. Ahora, Paulina. Sí, profe. Siguiente oración simple. Está también casado con una mujer diferente de la primera, que sería con Q. Gracias, muy bien. Erika.
Sí, profe. Siguiente oración simple. De ahí resulta. No, no, no. Verá que esto es funtor. Ya hicimos eso. Supongamos que de ahí resulta. Eso es un funtor. Erika, eso es un condicional. Desde un hasta... A ver, un hombre está casado. ¿Hasta dónde? Con una mujer. Ya, a ver. Ya, con una primera mujer. ¿Cómo simbolizamos eso? Con P. Correcto, gracias. Aquí está. Un hombre está casado con una mujer. Es la mujer 1. A ver, Erika contestó, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, perfecto, gracias. Yasli, Sí, sí, profe. siguiente oración y última. Lo está con otra mujer diferente de ella. Ya, también con, ya. ¿Cómo simbolizo eso? Ah, con Q. Ya. A ver, nos saltamos una oración. Gracias. En este rato me doy cuenta que pasamos por alto una tercera oración diferente que no, todavía no está identificada. A ver, Mayra. El bígamo. Es Ya. bígamo. Perfecto, aquí está. ¿Cómo simbolizo? R. Ya, gracias. Bien. Y Natalie, Sí, profe. ¿cómo simbolizo acá? ¿Es bígamo? Sería con la R. Correcto. Entonces, hay dos ocurrencias de la misma oración. ¿Es bígamo? Es bígamo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora vamos con los condicionales. ¿Sí? A ver, verán. Tenemos aquí supongamos que, coma. Esta coma me está diciendo que esta suposición, que es el antecedente del condicional, es una oración compuesta. Esa es la función de esta coma. ¿Sí? Si no, todo signo tiene una función. Tenemos que poner atención a las comas. Bien, supongamos que, coma, si, P, entonces, coma. Nuevamente aquí tenemos otra coma. ¿Sí? ¿Ya? Si, entonces, aquí hay un condicional. ¿Sí? Luego, si, coma. Después tenemos punto y coma. ¿Sí? Entonces, repasemos esto, por favor. ¿Sí? Verán. Si, a ver, supongamos que si P, entonces, y ahí viene como consecuente de este condicional, otro condicional, pero está solamente si, entonces, ¿sí? Fíjense, perdón, si, coma. Entonces, fíjense, el condicional que tenga el entonces es mayor, está por encima de otro condicional que simplemente tenga sí, coma. ¿Sí? Aquí hay una jerarquía. Pongamos 1, 2, 3. Bien, el principal es el que esté con esta introducido por medio de las expresiones. Supongamos que, de ahí resulta
2 puntos. ¿Sí? Entonces, por favor, vean aquí, supongamos que esta suposición, ¿sí? Que es el miembro izquierdo del condicional, va hasta acá. El miembro izquierdo. Y el miembro derecho está introducido por, de ahí resulta que, aquí viene el consecuente de este primer condicional, el principal. ¿Sí? Este es el más importante. Y fíjense a la derecha, 2 puntos. Bien. En vez de los 2 puntos podría estar un qué. ¿Sí? Y tal vez después una coma. Bien, entonces, volvamos acá. Tengo un sí entonces y un sí, coma. ¿Sí? Voy a reunir las letras aquí abajo en una sola línea. A ver, puse pausa solamente hasta escribir. Gracias, Emilia. Creo que aplasté 2 veces. Miren, tengo simplemente en la oración número 18, tengo 3 oraciones simples diferentes y cada una de ellas tiene 2 ocurrencias. ¿Sí? Bien, ahora vamos a los funtores. A ver, miren, dice, supongamos que si P, ¿sí? Si P, entonces, ¿sí? Aquí voy a poner un primer condicional. ¿Sí? A ver, voy a quitar los números. ¿Sí? Bueno, bajo el entonces pongo la primera herradura que viene después de la P. ¿Sí? Sí, coma. Aquí después de la coma pongo una segunda herradura echada. De ahí resulta, o sea, supuesto todo esto, de ahí resulta lo siguiente. Aquí viene otro condicional después de la R y tengo si, P y Q, coma. ¿Sí? Aquí pongo antes entre Q y R, voy a poner otro condicional. ¿Sí? ¿Y cómo simbolizo la conjunción? Por medio de la cuña. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, entonces voy a poner este condicional, después entre Q y R, otro condicional, el 3 está acá, luego si P, I, aquí está una conjunción y finalmente el último condicional. ¿Ya? Bien, aquí he reunido en una sola línea todos los signos, pero me falta poner la oración 18 con notación a los charts, lo cual significa que tal vez necesito puntos reforzantes y paréntesis. Veamos dónde. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Entonces tengo PQR, 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 PQR. ¿Sí? Condicional, condicional, condicional. 1, 2, 3. Y luego conjunción, condicional.
Están, ¿sí? A ver, Yasli, por favor, apague su micrófono. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Bien. Ahora, veamos, el tercer condicional es el principal. Entonces, porque para él reservamos esta lectura de, supongamos que, de ahí resulta que. Entonces, aquí voy a poner un punto reforzante. Y ahora veamos de estos dos cuál es el principal. ¿Sí? Dice, si P, entonces, aquí viene una coma, si, coma. Entonces, estamos acá. Hay dos condicionales, pero este tiene la palabra entonces, en cambio, este de aquí solamente tiene una coma. Tengo que, al comparar estos dos, el primero es el principal. ¿Cuál es el consecuente, el miembro derecho de este primer condicional? Otro condicional, Q, si Q, R. Entonces, ¿qué hago aquí para indicar que el miembro derecho de este primer condicional es Q entraña R? ¿Sí? Si es que no pongo nada, entonces el alcance derecho de un funtor diádico es la fórmula más corta, sería solamente Q. Si pongo aquí un punto reforzante, entonces automáticamente este condicional se convertiría en principal, pero el principal es el tercero. No puedo poner punto reforzante. Entonces, en este caso... Colocamos paréntesis. Correcto, gracias. Ya, Martín. Entonces, encierro entre paréntesis Q entraña R. ¿Sí? Bien. Entonces, no puedo poner punto reforzante porque el principal es el tercer condicional. El que tiene estos dos verbos, supongamos que, de ahí resulta que. ¿Ya? No podemos poner otra cosa sino paréntesis. No hay más. Ni punto reforzante, y si no ponemos ni punto reforzante ni paréntesis, entonces el consecuente, el miembro derecho del primer condicional sería solamente la Q. Pero eso no dice. El consecuente es compuesto. Por eso ese es el rol, la función que cumple esta coma. El consecuente del primer condicional es otro condicional. Si Q, R. Eso está acá. Con los paréntesis. ¿Sí? Bien. Y finalmente, en vez de estos dos puntos está aquí el punto reforzante. De ahí resulta, ¿qué cosa? Todo lo que está a su derecha hasta el final. Eso lo sabemos por los dos puntos. Y además que lo que estructura toda la oración 19 es, supongamos que, de ahí resulta que. O sea, supuesto eso, de ahí tenemos este consecuente. ¿Sí? Todo esto es antecedente y de aquí en adelante, toda la tercera línea, eso es el consecuente de el tercer condicional, este de aquí. ¿Ya? Y finalmente tenemos si P y Q, y ahí, con esta conjunción, resulta esto de acá. ¿Sí? Entonces, este condicional está correlacionado con esta coma. ¿Sí? Dentro del antecedente hay una conjunción. No hace falta que pongamos más paréntesis ni puntos reforzantes. Tal como está en este momento, ya está simbolizada la oración número 18. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Bueno, entonces, si no tienen alguna inquietud, hagamos el siguiente ejercicio. Bien, estábamos en la página 2. Vamos
Vamos a la 3. ¿Sí? A ver, empecemos con el número 1. A ver, voy a tomar una foto y borro el pizarrón. Miren, desde la página 3 tenemos dice ejercicios de simbolización número 2. Creo que voy a reeditar este documento y le quito ese subtítulo para hacerle un solo documento con anumeración corrida. Y en este caso, desde la página 3 en adelante, después del número del ejercicio consta el nombre de un teorema que empieza con la A mayúscula y luego tenemos unos números que pueden ser del 100 en adelante, ¿sí? A ver, por ejemplo, 104, 220, etcétera. Esa es, si ustedes abren el libro de Rudimentos de Lógica Matemática y van a uno de los apéndices, me parece que es si no estoy mal, es el primero, donde dice lista de teoremas. Ahí busquen el A104 y esa es la respuesta de simbolización a la oración que está en este ejercicio. ¿Sí? Bien, si es que está una estrella, como es en el caso de el ejercicio 3, A127, esa estrellita lo que indica es que el ejercicio, el teorema, en este caso A127, es parecida a la simbolización de la oración 3. Es decir, no es exactamente igual, pero tienen ahí una guía. ¿Sí? En caso de que haya dudas, por favor, la próxima hora me consultan. Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio 1, pero primero borro el pizarrón y continuamos. Ustedes ya por favor pónganse a desarrollar el ejercicio 1 de Elvira. Bien, queridos estudiantes, desde esta página 3 empezamos a simbolizar oraciones equivalenciales. Además de emplear el condicional, disyunción, conyunción, también se introduce otra lectura de la implicación, que es en el fondo, la implicación es un funtor de comparación, de grado de verdad de antecedente y consecuente. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para una próxima hora. Empecemos con la equivalencia, ¿sí? ¿Cuáles son las lecturas de la equivalencia? P equivale a Q, P es tan verdadero como Q, es exactamente o tiene el mismo grado de verdad que Q, y sinónimos, ¿sí? La equivalencia se simboliza con la I mayúscula. Recuerden, la equivalencia jamás se simboliza con la triple barra. Por más que en la lógica clásica al bicondicional o el bicondicional se lo lea como equivalencia, eso es un error. ¿Sí? Propiamente la equivalencia, la triple barra, el bicondicional, no es una equivalencia. La equivalencia es algo mucho más fuerte. Es algo que no se puede captar, expresar, manifestar lingüísticamente con el instrumental que nos ofrece la lógica clásica. ¿Sí? No es lo mismo implicación que condicional, y en la medida en que la lógica clásica no tiene implicación, entonces también carece de la equivalencia propiamente dicha. Bueno, por favor, entonces tengan cuidado. Siempre que estemos ante una equivalencia, el símbolo para ese funtor es la I mayúscula, jamás la triple barra. Ese es otro funtor diferente. Bien, entonces, la oración 1 nos dice que Elvira es hermosa, perdón, es tan hermosa, ¿sí?
tan hermosa como ella es hermosa. Bien, primera pregunta que les hago. ¿Cuántas oraciones simples hay en esta oración 1? ¿Cuántas oraciones simples? No digo oraciones simples diferentes, sino contemos cuántas oraciones simples hay. ¿Quién me Dos. da la respuesta? A ver, María Mercedes. Sí, profe. La respuesta es 2. correcto. Bien. ¿Cuántas oraciones simples diferentes? A ver, Josué. Josué. Francisco. Francisco. A Sí, ver, sí. ¿cuántas? Pero Francisco, le llamo 2 veces, no responde. Estoy con el internet mal. ¿Cuántas oraciones simples diferentes hay? P y Q No. es, Diferentes. sería Simples, oraciones simples diferentes. Elvira es tan hermosa y hermosa. Ella es hermosa. Pero, deme un número. ¿Cuántas oraciones simples diferentes? 2. No, pues. Hay una sola. Ninguna. No, una. Solamente hay una oración que está repetida 2 veces. No hay 2 diferentes, hay una sola con 2 ocurrencias. Ya, la primera oración es, Elvira es hermosa. Y acá, ella, ¿quién es ella? Elvira. Es hermosa. Es la misma oración que acá. ¿Sí? Bien, entonces, simplemente tenemos que recordar que este pronombre se está refiriendo a Elvira. ¿Sí? Bien, ahora, entonces solo hay una oración simple, diferente. A esa le vamos a simbolizar por P. ¿Sí? Elvira es hermosa, ella es hermosa. ¿Y qué funtor tenemos acá? El tan como. ¿Sí? El tan como me está diciendo equivalencia. ¿Sí? Estoy comparando a Elvira consigo misma y estoy diciendo que ella es hermosa en la misma medida en que ella es hermosa. Entonces, si es que comparo a Elvira consigo misma, su hermosura está al mismo nivel que la que ella tiene. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, ¿cómo vamos a simbolizar las oraciones que son comparativas? En este caso es comparación de igualdad. ¿Sí? Recuerden cuando vimos brevísimamente la historia en el siglo XX de las lógicas no clásicas, les mencioné la teoría de conjuntos difusos inventada por Lofty-Sade. Él decía que relacionaba el grado de posesión de una propiedad con el grado de pertenencia de un individuo a un conjunto. Ahora, nosotros podemos similarmente hacer una identificación de el grado en el que un objeto posee una propiedad, en este caso Elvira y la propiedad de hermosura, ahí hay un grado, ¿sí? Esto de tan se refiere a una cantidad. ¿Cuán hermosa es Elvira? La respuesta es tanto como ella misma es hermosa. Me está dando una medida, un grado. Ese grado en el que
Elvira es hermosa, es exactamente el mismo grado de verdad de la oración, que Elvira sea hermosa. Entonces, en el fondo, lo que estoy comparando, en español, lo que estoy comparando es el grado de hermosura que tiene Elvira y Elvira, es decir, ella misma. Ese grado de hermosura, al momento de simbolizar, lo vamos a identificar con el grado de verdad, ¿sí? P es tan verdadero como P. El grado de verdad de P es tanto como el grado de P mismo. Entonces, ¿qué funtor ponemos ahí? La equivalencia. Entonces, ponemos ahí la I. Y esa es la respuesta de simbolización a este ejercicio 1. Ustedes tienen aquí, al comienzo de la línea, A104. Si ustedes ven uno de los apéndices, la lista de teoremas, en uno de los anejos de rudimentos de lógica matemática, ahí constan todos los teoremas que están probados. Todos ellos empiezan con la A mayúscula. Y vean el A104, ahí tienen ustedes P equivale a P. Esa es la simbolización del ejercicio 1. Bien, por favor, les pido que sigan ustedes simbolizando estas oraciones. Hagan todas las de la página 3. Y el día de hoy les habilito para que ustedes hasta el día de mañana, a medianoche, suban los ejercicios de las páginas 1 y 2, que ya les pedí oralmente que hagan. Con la clase de hoy deberían ustedes ya estar seguros de cómo simbolizar estas oraciones y suban las evidencias a ley virtual. Bueno, con esto acabamos la clase.